Bienvenidos a El Sentido del Humor, el podcast del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a intentar entender qué es el humor, qué es la risa, qué es lo cómico, qué es la comicidad y qué rol juegan en nuestra vida social. Hay quienes dicen que intentar explicar el humor equivale a tener un pésimo sentido del humor, pero esa no es nuestra opinión. Nuestro punto de partida es que se puede intentar explicar el humor y que de hecho es interesante hacerlo porque es una parte fundamental de nuestra manera de relacionarnos con los demás, de nuestra manera de entender el mundo. Nuestro punto de vista es que se puede intentar entender el humor y que intentar entenderlo es enriquecer un poco más la comprensión que tenemos sobre nosotros mismos. En el capítulo 1 vamos a hablar de qué es la risa. La risa es uno de los grandes misterios de la humanidad. Está en todos lados. La risa verdaderamente estrepitosa implica una pérdida del control del propio cuerpo. Este se nos va temporalmente de las manos y retrocedemos hasta un estado de falta de coordinación propio de la infancia. Es, de un modo muy literal, un trastorno físico. Could you pay me in advance? You serious? Cuando nos dejamos arrebatar por la carcajada, sentimos que el cuerpo se nos va de las manos, ¿no? Sentimos, Demócrito decía, ¿qué es la risa? ¿No? Y cómo sacude nuestro cuerpo, cómo nos obliga a reírnos. En cierto sentido sentimos que la risa es algo instintivo, algo que nos viene muy adentro, algo animal. Aunque paradójicamente Aristóteles, en el Tratado sobre los Animales, dice que el hombre es el único animal que ríe. Esto no es del todo cierto y lo vamos a ver enseguida. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno ríe, cuando aparece la risa, uno siente que el cuerpo se le escapa. I used to go, that's really funny. You know, now I go, oh! Oh! Oh, beautiful! Have you guys heard this one? Oh! You laugh that way because you know you're wealthy. Is that? I'm very wealthy, and that's odd. That's how wealthy people laugh. I wouldn't have Oh! Aristóteles, uno de los padres de la filosofía, define la humanidad por su capacidad de reír. Y así parece ser, ¿no es cierto? Uno, si mira a los animales a simple vista, parece que no rieran, ¿no? Que los animales no tuvieran ningún atisbo de risa. Bueno, esto no es del todo cierto. Al parecer, hay experimentos que demuestran que los animales también ríen. No se ríen, pero se han hecho experimentos donde les hacen los biólogos, los etólogos, les hacen cosquillas a las ratas. Sí, lo que saben los biólogos cuando hacen estos experimentos es que hay una parte del cerebro de las ratas, que es una parte del cerebro que está en todos los mamíferos, que reacciona del mismo modo que reaccionamos los seres humanos cuando reímos, ¿no? Y hacen un chillido muy particular. Esto es lo que lleva a los biólogos a decir, no solamente el hombre ríe, hay conductas animales que también se parecen a la risa humana. Ahora bien, por supuesto, la risa humana es un fenómeno absolutamente cultural, está determinado por lo cultural. Si las ratas pueden reír, si hay algo que los monos hace parecer que es una risa, ¿no? Esto nos permite reconstruir como una especie de filogénesis de la risa, ¿no? Una historia biológica de la risa. Ahora bien, ¿qué van a decir Darwin primero y después Konrad Lorenz, el famoso etólogo, y también un filósofo llamado René Girard, ¿no? Sobre el origen de la risa? ¿De dónde viene la risa, lo que nosotros los seres humanos detectamos como risa? Bueno, ellos van a decir que la risa es una forma de violencia, que el gesto de mostrar los dientes que aparece en la carcajada en realidad es un gesto de violencia. Pero atención, porque justamente es un gesto de violencia ritualizada. René Girard, que tiene un libro muy interesante donde desarrolla la categoría tan famosa del chivo expiatorio, lo que él plantea es que las sociedades humanas, a medida que
él plantea una idea de evolución de las sociedades humanas, con la que no todos los filósofos, por supuesto, estarían de acuerdo. Lo que dice es que van encontrando formas de gestionar la violencia. De hecho, Konrad Lorenz tiene un libro sobre la agresión, Konrad Lorenz, el etólogo, donde habla de que la agresión está en todos los animales, pero él se refiere a una agresión muy particular, que es la agresión intraespecies. ¿Qué significa la agresión intraespecies? No es la agresión, por ejemplo, de un tigre cuando ataca a un animal para comérselo. No es la agresión de un elefante que se defiende. No es la agresión de un animal que defiende su territorio. No, la agresión intraespecies, la agresión entre miembros de la misma especie, que sería la agresión propia de la humanidad, cuando, por ejemplo, hacemos una guerra o cuando, por ejemplo, asesinamos a un individuo de nuestra especie. Bueno, esa agresión intraespecies está en todos los animales, ¿no es cierto? Y él va a decir, siguiendo a Darwin, por supuesto, siguiendo la teoría de la evolución, que tiene una explicación evolutiva, la agresión intraespecies. Tiene la explicación de ordenar los comportamientos sociales de los animales. Él tiene un ejemplo muy interesante que dice, imaginemos que en un barrio hay muchos bicicleteros, ¿no es cierto? Se van a empezar a competir entre sí y se van a quitar clientes entre sí. Cuando alguien quiere instalar una bicicletería, si va a una cuadra donde ya hay una bicicletería, lo mejor que puede hacer es irse lejos, ¿no? Instalar una bicicletería lo más lejos posible. Las agresiones interespecies también tienen que ver con esta idea, con la idea de cómo los individuos de una especie se distribuyen, digamos, en el estado, en el ambiente que les corresponde, ¿no es cierto? Y entonces no se compiten entre sí y entonces no se roban la comida mutuamente, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces él encuentra una explicación biológica, evolutiva, para la idea de la agresión interespecies y dice que, pero dice algo más interesante, dice que esta agresión interespecies empieza a ser instintiva y entonces cuando el animal no tiene a quién agredir, tiene que encontrar formas de desatar esa agresión. Esto es muy interesante porque lo que dice Konrad Lorenz es que no hay manera de que los seres humanos no seamos agresivos. Está en nuestro instinto. Pero sí encontramos formas, rituales, ¿no? que nos permiten canalizar esa agresión. De esto habla Girard, ¿no es cierto? De cómo vamos encontrando formas de canalizar nuestra violencia, de gestionar nuestra violencia para que podamos, para que justamente no nos matemos todos, ¿no? Entre nosotros. Por ejemplo, una forma bastante evidente de gestionar la violencia que tenemos los seres humanos es el deporte, ¿no es cierto? El deporte básicamente es la guerra ritualizada, ¿no es cierto? Vamos a ver un partido de fútbol, Boca River, gritamos, nos sacamos todos los nervios y estamos todos más tranquilos, ¿no es cierto? El arte también es una forma de gestionar la violencia de otra manera muchísimo más sofisticada, si se quiere. Y una forma también de gestionar la violencia, podríamos decir, la filogénesis de la risa está ahí, ¿no? Una de las formas de gestionar la violencia es la risa. Platón, en el Filebo, que es uno de sus primeros diálogos y uno de los primeros intentos por explicar la risa, plantea que el placer que viene de la risa es como el placer cuando uno se rasca, ¿no es cierto? Dice, cuando uno le pica algo en el cuerpo y se rasca, ¿no? Eso le da placer. Ahora bien, ahí se genera una especie de mezcla entre placer y displacer, ¿no es cierto? A uno le pica el cuerpo, entonces se rasca, pero está esa picazón, ¿no es cierto? Que es molesta, pero a la vez está el placer de rascarse, ¿no es cierto? Ese placer de rascarse, como todos sabemos, puede llegar a instancias en donde uno se hace sangrar, ¿no es cierto? Fíjense hasta qué punto, ¿no? Ese placer de rascarse puede tener que ver con una violencia sobre el propio cuerpo. Bueno, esa primera explicación de Platón también tiene que ver con esta gestión de la violencia que aparece en la risa. Básicamente, nos reímos también, y entre otras cosas, porque lo que estamos haciendo es gestionar la violencia, el peligro, el trauma, aquello que no puede ser dicho, aquello con lo que no podemos lidiar. Por ejemplo, se dice que los niños, los bebés, empiezan a reír cuando se dan cuenta de que ese peligro, que podía ser algo peligroso, eso distinto que les aparece, no es peligroso, ¿no es cierto? Las risas infantiles, las risas de los niños, ¿no? surgen cuando hay algo inesperado, inexplicable, algo que sale de la norma, pero que de repente se detecta como no peligroso. Y esto va a estar en muchas de las teorías que vamos a ver a lo largo de estos capítulos, ¿no? en respecto de cómo se trata de entender la risa, ¿no es cierto? La idea de que la risa de alguna manera es un dolor que no tiene dolor, un displacer que está acompañado por el placer.
Lo fundamental, creo yo, es entender que en toda risa, en el humor, en lo cómico, hay una forma del placer. Ahora, esta forma del placer tiene diferentes cauces, encuentra diferentes figuras, ¿no? Dibuja diferentes figuras. Y vamos a ver que justamente vamos a diferenciar entre el humor y lo cómico como dos formas muy diferentes de lidiar con nuestra realidad. Hit it.